Hola estudiantes, ¿cómo andan? Bueno, este es el videito que voy a grabarles para más o menos meterlos en lo que iba a hablar la clase de hoy, a grandes rasgos. Que era, bueno, ¿qué es el terror? ¿O qué podemos considerar como literatura de terror? ¿Y qué relación tiene esto con el cuento, el modelo de Pigman de Lovecraft y el capítulo de la serie, el que se llama Modelo, de Guillermo del Toro? Bueno, para empezar, voy acá con una definición que me parece que está buena, justo de un librito que tengo acá. El librito se llama Uno que dé miedo, el género de terror en la escuela. Está bueno porque no hay mucho escrito sobre el terror, pero desde la teoría no hay mucho escrito, ¿no? Por supuesto, de cosas de terror hay desde siempre. Acá dice, ¿cuál es el tema de la literatura de terror? Los cuentos de terror tematizan los miedos ancestrales de la humanidad. La muerte, el más allá, la pérdida de la integridad física, la locura, los sueños pesadillescos y la encarnación del mal. Estos temores se aparecen representados por distintos motivos recurrentes y relacionados. La invisibilidad, las apariciones, fantasmas, las metamorfosis, los impulsos de transgresión de normas básicas, tiempo y espacio trastocados. Las relaciones del sujeto con el mundo se ven perturbadas. La incertidumbre embarga a los personajes, al narrador, y desde ellos también a los lectores. Lo que podemos decir, acá dice que son miedos ancestrales. El terror ha existido desde hace muchísimo, desde los primeros mitos, de las primeras leyendas, esto de lo ancestral, bien antiguo, siempre ha estado el terror. Por ejemplo, si uno ve los diferentes tipos de religiones y creencias religiosas, el terror siempre está presente. Tanto, digamos, en la religión egipcia, como una de las más antiguas, eh, también, digamos, en las religiones judeo-cristianas. Por ejemplo, si uno ve más que nada la parte más cristiana del Apocalipsis, va a ver que también hay una cuestión totalmente de terror, el Apocalipsis, ¿no? Que es parte del Nuevo Testamento de la Biblia. Siempre el terror ha estado presente porque tiene que ver con aquellas cosas que eran inexplicables, que la ciencia no podía explicar. Entonces se generaban ciertas teorías también que explicaran el origen o los motivos de esas cuestiones. Me parece que hay algo siempre en la imaginación humana que está relacionado con el temor y con el miedo. El miedo como un estado mental natural, podríamos decir, de los seres humanos, hasta necesario en muchas cuestiones. Entonces imagínense cosas sin explicaciones, miedos y temores, generaban, digamos, lo que eran los mitos y las leyendas, ¿no? Lo que tienen los mitos y las leyendas es que al no existir, digamos, la escritura, la imprenta como existe hoy, se difundía de manera oral. Entonces llegaba de manera oral a diferentes pueblos y lugares. Y bueno, para encontrar explicaciones también a los males del mundo, estaba mucho el terror, ¿no? Entonces, fíjense que esto de las religiones, los mitos, siempre meten las cuestiones más terroríficas o de monstruos o de espíritus cuando necesitan explicar el mal en el mundo. La muerte, aparece la parca, ¿sí? El castigo, el demonio. Siempre entonces todo lo malo parece estar relacionado con algo terrorífico, ¿no? Esta es la explicación. Por supuesto que después todo eso con el crecimiento de la ciencia y demás, hay cosas que se van a ir cayendo, pero hay cosas todavía que se mantienen en el imaginario colectivo. Y es muy interesante pensar por qué se mantienen en, en el imaginario colectivo. Acá dice, al derivar el género de terror del concepto de fantástico, la incertidumbre de una explicación alrededor de la irrupción de un acontecimiento sobrenatural. O sea, que aparece sobre el tema esto de lo sobrenatural, ¿no? Esto, como les digo, como no había explicaciones para eso,
se busca, digamos, una explicación, entre comillas, sobrenatural. Hay muchas leyendas en la historia, digamos, del mundo que tienen que ver con la prohibición y con las amenazas. Es el temor a que algo suceda. Por ejemplo, prohibición, el pecado, ¿no? Si uno peca, va a ir al infierno y se va a quemar eternamente en azufre hirviendo. ¿Se acuerdan de estas cuestiones del hombre de la bolsa, o del monstruo debajo de la cama, o del cuco, coco? Fíjense que son todas historias de terror que servían para asustar a los chicos, pero siempre desde el lugar de la prohibición, ¿no? Si vos no comes toda la comida, va a venir el hombre de la bolsa, ¿no? Si vos te portás mal, va a venir el cuco. También están en todas estas leyendas, por ejemplo, argentinas, como el Pomperito, digo, y un montón de leyendas, el Lobizón y demás. Fíjense que hay muchas que trabajan con esto de también de la prohibición, ¿no? De uno se tiene que portar bien de determinada manera para que no aparezcan estos seres sobrenaturales. Entonces, bueno, las leyendas y eso tienen mucho que ver con esas cuestiones, ¿no? Desde el origen de la literatura, digamos, primero es oral, ¿sí? Entonces, el terror estaba en esta literatura oral. Después pensemos en la literatura un poco más de ahora, ya cuando empieza a avanzar la literatura escrita, ahí aparece, digamos, el terror un poquito más especificado, por decirlo de una manera, con, por ejemplo, Drácula, de Bram Stoker, Frankenstein, de Mary Shelley, El Golem. Son todas obras que empiezan a instalar el terror, ¿sí? Novelas que empiezan a instalar la cuestión del terror, ya pero de un lado mucho más literario, ya como, bueno, esto es literatura, ¿no? Fíjense que también, digamos, si uno ve Drácula, de Bram Stoker, que se ha hecho muchísimo sobre Drácula, el tema de los vampiros, toma, digamos, un hecho real, que fue el conde Drácula, que decía que ponía la cabeza de sus enemigos en estacas, ¿sí? Ahora, después se crea toda una cuestión de leyenda con respecto de este conde Drácula, que pactó con el diablo, entonces es inmortal y se alimenta de la sangre humana, digo, eso es todo sobrenatural, que fue creado a partir de la imaginación de las personas, ¿no? En base también a los temores. El hombre lobo, por ejemplo, también, ¿no? Que ahí el hombre lobo estaba relacionado también se decía, con quizás ciertas, o con unos lobos muy grandes, o con enfermedades quizá. Recuerden que toda la esquizofrenia, digo, si uno era esquizofrénico o epiléptico en la Edad Media, estabas poseído. Entonces te exorcizaban, ¿sí? Una locura, digo, pensarlo hoy de esa manera. Pero, o sea que todas las cuestiones también de salud, psicológicas, psiquiátricas, siempre se las relacionaba con posesiones satánicas, hombre lobo, digo, también como una explicación sobrenatural, y estaba todo muy, más que nada en la Edad Media, regido, digamos, por esta cuestión de todo lo que no está con Dios, todo lo que no pertenece a ese pensamiento, era todo parte del mal, ¿no? El demonio, el mal y esas cosas. Bueno, Drácula de Bram Stoker, Frankenstein de Mary Shelley, una obra seguramente que ustedes lo vieron en películas y demás. Después aparece Edgar Allan Poe. Nosotros estuvimos viendo El corazón del ator, digo, entonces Poe es mucho del terror. Después aparece también, hay muchísimos escritores que empiezan a enfocarse más en el terror, y uno de ellos es Lovecraft. Y ahí vamos a ver un poco con Poe y con Lovecraft estas características propias del terror fantástico. Aparecen hechos sobrenaturales. Esos hechos sobrenaturales vienen a perturbar a los personajes,
pero perturbarlos desde el sentido ya de la asfixia y el atormentar a esos personajes. Y ahí se genera, en esa asfixia, en ese tormento, en esa incertidumbre, se genera una atmósfera de terror. El terror tiene que ver con los miedos, con las representaciones de los miedos, ¿sí? Después podemos profundizar sobre esto, ¿no? ¿Qué miedo está representado en cada una de las películas? Por ejemplo, hay una película muy interesante que se llama Babadook. Es una película sueca, no me acuerdo bien. Es una película de terror muy interesante y en realidad el Babadook, que es este personaje que le aparece al hijo y a la madre, tiene que ver, digamos, con con ese con esas dificultades que aparecen en la maternidad, por ejemplo, ¿no? Esos miedos. Los fantasmas, por ejemplo, son parte del pasado que te atormenta. Porque nosotros tenemos fantasmas emocionales, fantasmas psicológicos, ¿no? Que no se van más, que son huellas emocionales, pero están simbolizados en el fantasma, que es eso que nunca se va y que nos atormenta todo el tiempo, y no importa dónde te vayas, porque el fantasma no está en una casa, el fantasma te va a seguir a vos hacia donde vayas. En realidad tiene que ver con todos esos miedos y temores y traumas que no podemos superar, ¿sí? Entonces esa es la representación de los fantasmas. Otra cuestión muy importante en el terror es esto de la atmósfera, pero no solo desde la creación de la atmósfera como tensión y como asfixia, sino también la atmósfera, el lugar construido. Fíjense que la mayoría es de noche, se escuchan sonidos raros, ruidos raros, o hay un silencio permanente, digo. Ahí en Lovecraft y en Poe está mucho esto, la descripción del ambiente, ¿no? Del lugar, una casa sombría, oscura, ¿no? Entonces, a partir también de eso, es imaginarse el lugar para crear ese ambiente. Lo importante en el terror es el ambiente y la atmósfera. ¿Cómo se crea ese ambiente, esa atmósfera? Primero con una descripción del lugar, que generalmente es sombrío, oscuro, ¿no? Y segundo, con la creación de situaciones que asfixien al personaje principal, que lo atormenten, y nosotros también vamos a sentir esa cierta tensión, esa cierta asfixia. Lo que le debe pasar cuando vieron el capítulo de Modelo, ¿no? Esa tensión, ese temor, esa atmósfera es lo que crea el terror, ¿sí? No es necesario que te asuste, porque uno dice, no, qué terror, no me asusta esa película. Bueno, pero es disfrutar el cómo está creado la atmósfera, cómo está creado el ambiente y qué miedos representa eso. Habría que ver qué miedos representan en Modelo, ¿no? Porque está el miedo al fracaso del artista, digo, el miedo a la desolación, digamos, hay ahí algunas cuestiones me parece que son interesantes, supersticiones también que aparecen. Bueno, eso también aparece mucho en el Lovecraft. Lovecraft es el creador del horror cósmico, le dicen, ¿no? Porque la mayoría de las criaturas que aparecen en Lovecraft son una creación mitológica de él, y pareciera que esos seres son tan antiguos como el universo mismo. Van a ver que quizá en Lovecraft hay un personaje muy importante que se llama Cthulhu, que es un personaje que es como una especie de pulpo alado, forma humanoide, enorme, que está enterrado en las profundidades del mar y que en algún momento va a salir, ¿no? Entonces Lovecraft tiene toda su mitología, como si fuese sus propios seres religiosos, de alguna manera. Y tiene que ver con esto, con la amenaza de algo externo que viene hacia la Tierra o que es tan viejo como el universo mismo, ¿no? Pero por eso le llaman cósmico, pues es algo que tiene que ver con seres del universo, que trascienden el entendimiento humano y nuestra linealidad humana, nuestro plano, ¿no? Nuestro plano como seres humanos, este plano de realidad que vivimos, hay esto de universos
alternos, por decirlo de una manera, y esto es lo cósmico. Y dentro de esos universos que conviven están todos estos seres que son parte de la mitología monstruosa de Lovecraft, que es el creador del modelo de Pigman, ¿sí? Es como un desafío a la realidad, Lovecraft directamente, ¿no? O sea, vos ves esta realidad, tu mundo, pero en realidad esto esconde otra cosa detrás. Ese sería como Lovecraft, ¿no? Como que las cosas están más allá de nuestro entendimiento y conviven cosas sobrenaturales y poderes que están más allá de nuestra racionalidad. Ese es Lovecraft, ¿está bien? Bueno, entonces quédense con esto, digamos, del terror, esto que les mencioné. Entonces cuando ustedes tienen que responder, bueno, ¿cuáles son las características que tiene el terror? Apóyense un poco en estas cuestiones, ¿no? El ambiente, la atmósfera, los personajes, qué figuras aparecen también, monstruos, fantasmas. Todo esto es parte de las características del terror. Estos obviamente se los voy a volver a mencionar. También lo pueden buscar en cualquier página en YouTube y también lo van a tener, pero esto para conectarlo un poco con el modelo de Pigman. Entonces fíjense ustedes en el modelo de Pigman o en el capítulo de modelo, episodio de modelo, qué características estas del terror podemos encontrar, ¿no? De estas que fui más o menos mencionando. Así que bueno, nos estamos viendo.